Buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga. Y nuevamente estamos encontrándonos en el estudio bíblico de los martes. Y el estudio bíblico de hoy se titula Jesús, la fuente del gozo. Vamos a hablar sobre el gozo en la vida cristiana. El gozo es un regalo de Dios. El cristianismo nació en un tiempo de tristeza. Antes de que Jesús venga, el mundo tenía muchas religiones, tenía muchas filosofías, tenía muchos pensamientos humanos. Por eso era un mundo triste. Vivía adorando a los ídolos, a los demonios, a las personalidades. Y eso es lo que hacía un mundo triste. Eso hacía un mundo sin el amor de Dios. Y la mitad de la población estaba en esclavitud, en servidumbre. La mayoría eran esclavos, siervos, y la alegría y el gozo no existía. Era un mundo lúgubre, era un mundo donde la gente era como cosas que podían vivir o morir, estar de pie, estar enfermo. El mundo en que Jesús vino, siempre Él vino en el momento oportuno, Jesús nunca llega tarde. El mundo en que Jesús vino estaba eh, en esclavitud, en pobreza, y un poco se asemeja al mundo que hoy nos toca vivir. Un mundo que intenta poner a las personas en esclavitud, en pobreza. El gozo es un estado de bienestar y seguridad. El gozo es fruto del Espíritu Santo. Por eso nos mantiene fortalecidos aún en la adversidad. Recuerdo cuando falleció mi madre, en, partió en 11 días luego de la operación, y el doctor William Alton, que era el supervisor para Sudamérica, dijo en el mensaje: el gozo del Señor les va a fortalecer. Y bueno, hasta ese momento no habíamos tenido un duelo tan cercano. Y me dejó pensando cómo este pastor habla de gozo en un momento de duelo. Y después me di cuenta que el gozo no tenía que ver con la felicidad, con el placer. El gozo es aquello que nos fortalece aún en los momentos de dificultad. El gozo es aquello que nos da esperanza, sabiendo que, como dijo Job, mi Redentor vive. Entonces Jesús llegó a un mundo que no había ese gozo de Dios, porque el gozo no pasa por las circunstancias, no lo determinan la felicidad o los placeres que podamos tener. El gozo es esa fortaleza que viene de Dios. Por eso hay muchas personas en este tiempo que están sufriendo, hay muchas personas que están enfermas o perdieron sus seres queridos, y otros, bueno, estamos encerrados en nuestra casa, aunque ya hay más libertad, aunque ya hay un momento como para movilizarse un poco mejor. Entonces vemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice. Por eso el pastor Alton decía eso, yo después lo entendí. El gozo no es un estado de felicidad ni un estado de placer. El gozo es la fortaleza que te da Dios cuando vos le pedís. Cuando vos le decís: Señor, estoy pasando lo peor, estoy pasando situaciones difíciles, sostiéneme con el gozo que sostuvo a Cristo en la cruz. Jesús no estaba en la cruz pasando un momento de felicidad, ni estaba pasando un momento de placer, pero el gozo del Señor lo sostenía para pagar ese precio por vos, por mí,
Por eso Pablo le dice a los filipenses y hasta a los tesalonicenses, ested siempre gozosos. Cristo sufrió con gozo la cruz. Él nos mostró que se puede mantener el gozo aunque falte el placer y la alegría. Si hoy se quiere cambiar el gozo por la alegría, no está mal, la alegría lo tenemos que tener siempre, somos alegres y sabemos que Dios va a ayudarnos, pero el gozo va más allá de la felicidad, el gozo va más allá de la alegría, porque es un don del Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu Santo, para que podamos tener resiliencia en los momentos de dificultades. Y después sin duda vendrá la bendición, sin duda vendrá la fortaleza. Por eso los creyentes del primer siglo tenían fe, gozo, denuedo. Dice en 1 Pedro 1.8 que tenía un gozo inefable y glorioso. Por eso el texto de hoy está en el Evangelio San Juan, el capítulo 15, versículo 9. Dice, como el Padre me ha amado, así yo también los he amado, permaneced en mi amor. Si guardan mis mandamientos y permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, sigue diciendo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Si a veces si nuestro corazón es una cisterna rota, vamos a perder la fe, la esperanza y vamos a perder el gozo. Lo que el enemigo quiere robarte es el gozo del Señor, porque es nuestra fortaleza. Cuando leemos la Biblia sentimos fortaleza, es el gozo que Dios te está dando. Cuando leemos las enseñanzas de Jesús y le amamos, queremos obedecerle. Y eso nos da gozo, nos da fortaleza. Y no importa si tenemos 20 años, 50 o 80 o lo que fuere, el gozo del Señor es permanente. El gozo del Señor te va a sostener todos los días de tu vida, en cada circunstancia, circunstancias menores, circunstancias mayores. Por eso la vida es motivo de gozo. Cada mañana que nos levantamos decimos, Señor, gracias por este nuevo día, ayúdame a vivir en victoria. El perdón es motivo de gozo. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, el Señor nos perdona y eso es motivo de gozo. Tenemos un Padre amoroso que cuando nos arrepentimos, Él obra perdón y da como frutos el gozo. Pues decimos, tenemos un papá que nos perdona, tenemos un papá que está con nosotros siempre. Por eso el gozo hay que cultivarlo. El gozo es algo, acá estoy saludando a los hermanos que van llegando, el gozo es algo que nunca vas a perder si estamos dispuestos a obedecer a Dios, nunca vamos a perder. Creer en Cristo es un motivo de gozo. El incrédulo anda como barco sin timón. Si un día va para acá, un día va para allá, los gobiernos andan como barcos sin timón. Y más si rechazan la centralidad de Dios, la centralidad de Cristo. Todos los pensamientos humanos no llegan a concretarse, todos prometen y dicen cosas que ellos mismos saben que no van a poder cumplirlo, pero tratan de mantener la persona con felicidad. Pero la felicidad no causa gozo, la felicidad no es algo que uno puede fabricar. Hay países que tienen ministerio de felicidad, es decir, yo no sé cómo pueden repartir felicidad. Piensa que regalando un pan dulce y una sidra a fin de año se reparte felicidad. Pero lo que nos sostiene todos los días es el gozo del Señor. Estad siempre gozosos, dice Pablo. También saber que Jesús está sentado a la diestra de Dios produce gozo. Tenemos un abogado que nos defiende, como dice un coro. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Y dice que Jesús no pierde un juicio, todos los gana. Si quieres saber su nombre, Jesús se llama. Así que Él está siempre, como vimos el domingo,
Ana estaba siendo ofendida, vituperada, burlada por Penina, pero ella no tomó el camino del odio, de la venganza, no tomó el camino que podía haber tomado tranquilamente, sino que fue al templo, a Silo, a orar y a exponer su angustia ante la presencia de Dios. Y dice que cuando se levantó de la oración y además hizo un voto muy importante, es importante hacer votos a Dios cuando le estamos pidiendo algo importante. Y dice que después de que oró delante de la presencia del Señor, no estuvo más triste. Si su angustia fue cambiada en gozo, su angustia fue cambiada en fortaleza. Todavía no había estado embarazada, todavía no había nacido Samuel, pero ya el gozo del Señor la estaba sosteniendo. Y después fue madre de 5 hijos más. Entonces también es un gozo saber que Él viene, que toda esta locura mundial que tenemos hoy, el Señor va a venir un día a emitir juicio sobre todas las acciones de los hombres, mientras que el creyente tiene gozo, porque nosotros somos juzgados aquí. Cuando nosotros cometemos pecado, cuando nosotros desobedecemos a Dios, inmediatamente necesitamos arrepentirnos y pedirle perdón. Y en ese momento el Señor ejecuta el juicio y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero no se olviden, hace falta arrepentimiento. Están viniendo doctrinas ahora, por eso es importante saber qué mensaje escuchamos, en lo cual dice que no hace falta arrepentimiento. Una convocación ecuménica, es decir, puede tomar el lugar del arrepentimiento. Y Jesús dijo: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, creed en el Evangelio. El arrepentimiento de nuestros pecados, el perdón hacia los demás, es el que produce el cambio. Y obedecer a Dios nos da gozo, obedecer a Dios nos bendice. Por eso aquí en el versículo 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Jesús vino en un mundo lleno de tristeza, con religiones, filosofías, pensamientos humanos, y nada podía dar el gozo del Señor a nadie, ninguna de esas cosas. Por eso fue necesario que Cristo trajera su mensaje, llegara hasta nosotros, y hoy podemos tener gozo en medio de la tormenta. Como dice un lindo coro: puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos con paz en medio de la tormenta. Qué lindo. Nos falta el teclado, hoy no lo tenemos a mano, pero sí te puedo decir que podemos tener paz en medio de la tormenta. Si estás pasando una tormenta, Jesucristo es el que estaba en la nave, en el barco, cuando los discípulos estaban naufragando. Y amigo, amiga, si tenés amigos y amigas, decirle que el barco no va a naufragar si va Jesús sobre el barco, si Jesús es el centro de tu vida, si Jesús es el centro de mi vida. Por eso Jesús fue paciente. Dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Tuvo paciencia con los discípulos, soportó la ignorancia de ellos, le decía la enseñanza 1, 2, 3 veces. Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros a veces nos cuesta asimilar las enseñanzas, nos cuesta entender que las cosas del Señor son tan sencillas para entenderlas, que a veces nos parecen obvias, pero las cosas del Señor son sencillas para que todos la podamos entender. Y dice: el Padre me ha amado, el Padre me envió al mundo para que el mundo sea salvo por Jesús. Y dice: así también yo os he amado.
Dice en otro sentido, mi Padre me mandó a que les enseñe el amor de Dios, que lo van a ver en mi vida, decía Jesús. Y el amor de Dios estaba firme en la vida. El amor de Dios es algo que no puede faltar en nuestras vidas. Una de las credenciales más importantes del creyente es el amor de Dios. Dice la Biblia que había un hombre que estaba herido en el camino y entonces pasó un sacerdote y dice, no, estoy muy ocupado, voy a seguir de largo. Pasó un escriba, dice, no, yo tengo cosas más importantes que hacer. Y pasó un samaritano y fue movido a misericordia y atendió al hombre herido, se preocupó por el hombre herido. Y hoy debe abundar estas acciones en la vida del cristiano. No es simplemente una historieta de la Biblia, simplemente es algo que el Señor nos quiere ayudar a experimentar, a gozar, detenernos un momento en nuestra loca carrera y decir voy a dar una mano a alguien, voy a hacerlo por amor a Dios. Y así fue el samaritano, lo hizo de esa manera. Entonces Jesús le había dado un ejemplo del amor de Dios y también se lo había ofrecido a ellos. Dice, bueno, mi Padre me dio este amor lo he compartido con ustedes, este amor del cielo, este amor cristiano. Ahora le pido que permanezca en mi amor. Es decir, es muy interesante recibir a Cristo, hacer una profesión de fe, es una bendición, hay gozo en los cielos. Es muy interesante también obedecer en los pasos del bautismo. Es muy importante todos los pasos que podemos dar, pero el tema es permanecer, permanecer. Y para permanecer necesitamos la llenura del Espíritu Santo, necesitamos la llenura de la palabra de Dios. Y para permanecer necesitamos una palabra que es muy, muy especial, que se llama obediencia. Obediencia. Y no amamos a Dios porque puede mandarnos al infierno, sino que amamos a Dios porque Él nos abrió la puerta del cielo y nos dio esta nueva vida, que nos da gozo ser perdonados por Dios, nos da gozo saber que Él está sentado a la diestra de Dios, nos da gozo saber que el Señor vendrá a buscarnos un día, como su iglesia, y vemos todos los problemas que pasan en el mundo. Las ideologías traen tristeza, traen grieta. Las ideologías, es más fácil resolver el problema derecho viejo, como se dice, que andar buscándole la quinta pata al gato. Por eso el mundo está como está. Se basa en pensamientos humanos y no en pensamientos de Dios. Y dice la Biblia que será bendecida la nación que teme a Jehová. Y estamos orando por nuestra querida Argentina, para que realmente ponga al Señor en el centro. Y entonces hay muchas medidas en muchos gobiernos de muchos países que están poniendo al Señor fuera del lugar. Y entonces va a haber muy poco progreso, va a haber muy poca gozo, porque la felicidad, usted lo sabe bien, no se tiene por la abundancia de bienes, no se tiene por grandes títulos y aplausos y condecoraciones, el gozo se obtiene por la obediencia. Por eso aquí en el versículo 10 del capítulo 15 de San Juan, dice, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Acá hay algo muy importante. A veces dice Dios es todo amor y siempre te va a perdonar. Sin duda, Dios es amor y nos perdona, tiene paciencia. Pero también nos toca a nosotros un compromiso que no podés dejar de obedecer o de cumplir, y es la obediencia al Señor y a su palabra. Deuteronomio nos habla, ¿no? Si obedecemos, serás bendito en el campo, en la ciudad, el fruto de tu familia, el fruto de tu trabajo. Entonces hay algo que no se puede dejar de lado en la vida humana y es la obediencia a nuestro Señor. Porque podés
cantar lenguas humanas y angélicas, pero si no hay obediencia, no hay amor. Alguien dijo que hay una estrecha relación entre la obediencia y el amor. La vida cristiana no es cualquier vida. La vida cristiana no es un compromiso religioso. La vida cristiana es una nueva relación con Dios. Y por eso Dios tiene principios. Y nosotros no podemos evadir los principios de Dios y decir que estamos obedeciéndole. Es un engaño evadir los principios de Dios y decir cuánto me ama el Señor, cuánto yo le amo. Pero si no obedecemos su palabra, y te digo, es imposible obedecer su palabra a menos que haya una vida devocional, a menos que le pidamos a Dios ayuda, porque le amamos, queremos obedecerle. A mí me ha tocado tener un padre muy amoroso, aunque sufrió mucho, quedó huérfano a los 8 años, siempre lo cuento, pero como padre era amoroso. Y por ahí tu papá también era amoroso o no era nada amoroso, pero Dios nos muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por vos, Cristo murió por mí. Entonces vemos que alguien dijo, no obedeceremos si no amamos, y no amamos si fallamos en obedecer. Qué lindo es cuando nos sentimos bien cuando estamos obedeciendo a Dios y nos sentimos mal cuando no estamos obedeciendo a Dios. Sigamos estudiando, escudriñando las Escrituras, investigando todos los principios que Dios nos pide. Y te aseguro, vos lo sabes bien, que cada principio que uno le pide a Dios que quiere obedecerlos, te va a traer gozo, te va a traer fortaleza. Por eso acá dice Jesús, si guardan mis mandamientos, van a permanecer en mi amor. Es decir, ¿cómo le puedo decir a Dios que le amo? No poniéndome una camiseta que dice amo a Dios, o poniéndome una vincha que dice cuánto amo a Dios, sino para nosotros mismos tenemos un autoexamen que podemos darnos cuenta si amamos a Dios cuando le estamos obedeciendo. Aun cuando nos equivocamos y cometemos errores. Pedro cometía errores seguidos y me imagino que los apóstoles también, pero arrepentidos iban a la presencia de Dios y el Señor les perdonaba. Y en este tiempo de tanta convulsión, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Muchos los tiene, pero quiere que cada uno de nosotros permanezcamos en su amor. Aunque venga un momento difícil, aunque venga un momento complicado, aunque venga un momento de enfermedad, de problemas de trabajo, ahora hay mucha gente que está sin trabajo, mucha gente que está en situaciones difíciles y todos estamos pasando situaciones complicadas, algunos hermanos o hermanas están pasando situaciones más difíciles, pero te quiero decir que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No pierdas el gozo del Señor, no pierdas ese fruto del Espíritu Santo, porque en toda circunstancia, me acuerdo cuando me habían operado, que me colocaron 3 stents, y yo sentía la presencia de Dios, y la operación ni me di cuenta, y luego en terapia, el Señor me acompañaba, era feo en terapia, sonaban timbres por todos lados, y no podía moverme porque tenía la cánula, tenía que estar como un soldado mirando el techo, y la presencia del Señor estaba allí. Operación, terapia y luego a casa, y el Señor estuvo acompañándome en todo momento. Y también podés dar testimonio de tantas veces que sentiste la compañía del Señor. Y yo le decía a los médicos, estoy tranquilo porque acá están ustedes y también está el Señor acompañándome. El Señor siempre te acompaña, nunca te abandonará. Entonces dice acá que hay un principio que para que podamos permanecer en el amor de Cristo, y no solo el amor a Él, sino el amor a nuestro prójimo. Ahí también se ve qué difíciles son las relaciones humanas. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría para que el amor al prójimo pueda fluir en nosotros.
Por eso no se olvide, no nos olvidemos, no te olvides, Rubén, que para permanecer en el amor de Dios necesitamos guardar sus preceptos, sus principios, y Él nos ayuda para que eso sea real. También, si guardamos los mandamientos del Padre, dice, permaneceremos en su amor. Y el versículo 11 de este capítulo dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Así que hay una garantía, hay una garantía. El Señor derrama de su amor en forma de gozo. ¿Cuántos momentos difíciles nos ha tocado pasar? Y en esas circunstancias difíciles, el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Es una verdad grandísima, una promesa que hay que creerla. Clama a mí y yo te responderé. Por eso Jesús dice, les enseño estas cosas en el versículo 11 del capítulo 15 de San Juan, para que mi gozo esté en vosotros. Mira, hermano, hermana, si hay alguien, amigo, si hay alguien que tuvo gozo, fue el Señor en la cruz, colgado entre el cielo y la tierra por amor a nosotros. Y el gozo lo sostuvo. El gozo estuvo fortaleciéndose en los momentos tan terribles que les tocó pasar. No más al Señor por lo que Él hizo. No estamos dispuestos a obedecer su palabra por el sacrificio que Él hizo por vos y por mí. No estamos siguiéndole por lo que nos va a dar, que sin dudas va a seguir dándonos de su amor, sino le amamos y le servimos por lo que Él ya hizo hace 2000 años. Lo hizo por vos, lo hizo por mí. Por eso el gozo no depende de las circunstancias. El gozo es una bomba especial de Dios cuando estamos en los momentos más difíciles. Y vas a sentir ese fruto del Espíritu que es el gozo, eso que te sostiene. Como contaba en la partida de mi madre, la fortaleza que venía de parte de Dios era algo tremenda. Los amigos, todos nos acompañaban en el sentimiento, nos saludaban. Y eso era muy bueno también, acompañarle al que sufre en hechos concretos, en situaciones reales. Y entonces vemos que si vivimos en obediencia, habrá una fuente continua de gozo. Jesús es la fuente de gozo. En Él está el gozo. Y Él no está muerto, no está en la cruz, no está en la sepultura, no está perdido, sino que está sentado a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Acordate, el gozo no se puede producir artificialmente. El gozo no llega producido por nosotros. El gozo es un regalo de Dios para vos. Recibe en esta noche el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Comparte ese gozo que viene fruto del amor a Dios, de la disposición de obedecer su palabra, de la disposición de saber que hay principios éticos en la vida cristiana que no pueden ser transgredidos, por más que te lo cuente un ángel del cielo, no pueden ser transgredidos. Por eso lo felicito por preocuparse por conocer la palabra. Y en este tiempo de pandemia, en este tiempo de, bueno, ya no hay más cuarentena porque no sé cómo llamarla, 215 días, no sé cuántos son, el gozo del Señor te va a sostener. En la abundancia, el gozo del Señor te va a sostener. En la escasez, el gozo del Señor te va a sostener. En el momento de enfermedad, el gozo del Señor es algo que el Señor te levanta con sus dos manos y te lleva caminando hacia la victoria. Dios te bendiga y no nos olvidemos que muy relacionado con el gozo está el amor que nosotros tenemos a Dios, el amor que Dios ha puesto por nuestro prójimo, y que Dios nos ayude a seguir sembrando semillas de esperanza, de fe y de gozo. Y en esta noche quiero orar, si hay alguien de los que escucha que todavía no conoce al Señor, pueda recibirlo. Y como segunda oración vamos a orar por los que ya creemos en Cristo, para que el gozo del Señor abunde más y más en tu vida. Oremos juntos. Vamos a orar para recibir al Señor primero.
Señor Jesús, en esta noche quiero recibirte como Señor y Salvador, porque en mi corazón hay angustia, en mi corazón hay tristeza, y por eso, Señor, yo quiero pedirte perdón por mis pecados, y creo que llevaste mis pecados en la cruz, y creo que tu misericordia es grande, y te pido perdón, y quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador. En esta noche, Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador, y dame ese gozo que está en tu palabra, y tu palabra es verdad, y ayúdame a obedecerla, a tomar los principios de la palabra, para que me ayudes a obedecerla. Te recibo, Jesús, como mi Señor y Salvador. Amén y amén. Y vamos a orar por nosotros, ya que un día hemos recibido a Jesús, para decirle, Señor, que tu gozo sea cumplido en nosotros. Y entonces vamos a orar juntos. Señor Jesús, ya te conocemos en el perdón de nuestros pecados, en la salvación de nuestra vida. Muchos de nosotros hemos tomado el voto, el compromiso del bautismo, para decir, ese cambio ocurrió en mi vida. Señor, ayúdame a resucitar a una nueva vida. En este tiempo de crisis a veces el enemigo atenta contra nuestra fe, pero nosotros sabemos que el que está en nosotros, Señor, tú eres más poderoso que todo. Y en esta noche recibimos de ti ese gozo poderoso que es un sustento grande en cualquier circunstancia. No es la felicidad, no es la alegría, esa fortaleza que nos produce estar en resiliencia, pero no con nuestras fuerzas, sino con tus fuerzas también. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Recibimos ese gozo en esta noche. Amén y amén. Dios le bendiga y que el gozo del Señor colme su vida, el gozo del Señor le fortalezca. Y le espero el domingo próximo a las 11 de la mañana. Estamos reparando las instalaciones de la iglesia para un poco más adelante, ya va a haber la información, poder hacer reuniones con hasta 15 personas, a no ser que venga alguna otra eh, orden o reglamento para reunirnos. Dios le bendiga y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Bendiciones.